Hola, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la segunda sesión del curso sobre trabajos finales, para la elaboración de trabajos finales. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de el maestro Carlos Vargas, a quien agradecemos mucho que haya aceptado la invitación. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad del Colegio de Filosofía. Trabaja filosofía antigua, metafísica, fenomenología alemana y española, así como filosofía de la educación. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas en filosofía, ha sido invitado a diversas conferencias en coloquios nacionales e internacionales sobre filosofía y educación, y también ha sido organizador de diversos coloquios de filosofía a nivel nacional. Asimismo, se encuentra realizando su doctorado en filosofía, cuyo tema de investigación se centra en el análisis de la expresividad sonora desde el punto de vista fenomenológico ontológico. Entonces, por favor, les pido que apunten su nombre en el chat y su correo electrónico, y mientras sea la exposición, que es de una hora, por favor, apaguen sus cámaras y sus micrófonos, y ya que sea la parte de preguntas, pueden prenderlos. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra al maestro Carlos Vargas. Muchas gracias. Hola Mario y hola a todas y todos, muchas gracias, muy buenas noches. Pues como decía hace un momento Mario, te agradezco muchísimo la invitación y celebro esta iniciativa que has tenido pues por convocar a varios de nosotros, ¿no? Colegas profesores, pues para hablar de una cosa que parecería tan natural, tan inmediata, incluso tan trivial, ¿verdad? Como la de presentar trabajos finales. Pero pues no lo es, no es una cosa tan fácil o tan inmediata, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues me han dicho que la sesión dura aproximadamente una hora, entonces yo quisiera hablar un poco de algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con las posibilidades de escribir trabajos finales, pues en un rango de unos 30 minutitos para después, pues obviamente darle paso a preguntas, dudas, inquietudes por parte pues de todas y todos ustedes, ¿no? Bueno, eh, pues entonces sin más preámbulos vamos a entrar un poquito en materia. Um, lo primero que me gustaría recordarles es precisamente que nuestro plan de estudios de la carrera de filosofía, por lo menos en la carrera de filosofía en el sistema escolarizado, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, contempló la creación de un área que particularmente tratara de ayudar al desarrollo y a la formación profesional de los filósofos y que básicamente se concentrara en el aspecto metodológico y propedéutico, de hecho así se llama el área, propedéutica y método, precisamente para que los estudiantes que cursan esta carrera, pues justo vayan desarrollando las habilidades que son importantísimas, sumamente estimables para el ejercicio profesional del quehacer filosófico en el mundo contemporáneo. La materia se llama, bueno, perdón, el área se llama así, propedéutica y método, porque la intención es precisamente la de ejercitarnos, ¿no? Para la preparación profesional, en este sentido es lo propedéutico, ¿no? Y lo metódico, pues para que nosotros reconozcamos que efectivamente hay una pluralidad de métodos del quehacer filosófico, ¿no? Lo primero que seguramente ya les han hecho ver, ¿no? No solamente en este curso que están tomando ahora, en esta serie de charlas, sino que también cuantos han estado por la carrera de filosofía e incluso más allá de la universidad, ¿no? Tal vez hay por acá colegas que sean quizá del SUA o quizás sean de otras carreras de filosofía o incluso de humanidades tal vez, pero se habrán dado cuenta de que, bueno, el propio despliegue de este ejercicio pues supone una serie de metodologías peculiares, particulares, y que además se resisten a una universalización, ¿sí? Es decir, no existe algo así como un método único en el quehacer filosófico, ¿no? Esta es una de las primeras grandes peculiaridades de la filosofía, que no hay un único método de ejercicio filosófico.
Y esto es algo que podemos observar desde la propia antigüedad, precisamente, ¿no? Desde el momento en el cual surge la filosofía como un quehacer de los humanos, distinguible y que además pretende diferenciarse de otras actividades, ¿de acuerdo? Y fíjense qué curioso, porque frente a el establecimiento en la época moderna, ¿verdad? A partir del siglo XVII, pero con total contundencia en el siglo XIX, donde se afianza la ciencia como ocupación sistemática, racional, experimental, etcétera, justamente también se establece la unidad del método, justo, ¿no? Y eso es lo que nos enseñan todavía a la fecha en la educación básica, ¿no? La idea de que en la ciencia existe una cosa llamada el método científico, ¿no? Entonces, la diferencia que quería resaltar es como justamente esa, que en el quehacer científico parecería que hay una unidad, ¿no? Una incluso univocidad metódica, o sea, una forma única de ejercer la organización de la razón para producir conocimiento científico, mientras que en la filosofía justamente se demuestra, o se ha mostrado, mejor dicho, que no hay una unificación en el sentido de que se trate de un único, unívoco y también unilateral método por el cual justamente se vaya avanzando, se vaya profundizando en el quehacer filosófico, ¿no? Esto ha comportado naturalmente una serie de problemas justamente con el propio quehacer filosófico, porque, digamos, para los que no se dedican a la filosofía, esta ausencia de eh, univocidad metódica, cuando digo univocidad me refiero a que hablemos de un único método, ¿sí? Esta ausencia de univocidad metódica de la filosofía, para ojos de otros oficios, de otras disciplinas, de otras áreas del saber, puede ser interpretado como algo caótico. Entonces, como una especie de falta de fundamento común y, por tanto, como un déficit que justamente impediría algo así como un avance o un progreso en el desarrollo del conocimiento filosófico, si cabe hablar en estos términos, ¿no? Sin embargo, eh, es que la propia idea de que no hay algo así como un avance en el conocimiento, ¿sí? Supone que tenemos que aceptar una tesis que se fomenta en otros ámbitos del saber, señaladamente en el científico, sin lugar a dudas, en donde hay una lógica, una idea de que el conocimiento avanza, ¿no? Progresa. En filosofía, y esto lo sabíamos desde hace muchos siglos, en filosofía el avance del conocimiento no tiene que ver con una progresión sumatoria, no es que vayamos sabiendo cada vez más, ¿sí? Sino que el tipo de, digamos, progresión, para un poco jugar con las mismas palabras con las cuales se critica el quehacer filosófico, ¿no? La progresión filosófica tiene que ver con cómo nos adentramos cada vez más sobre las mismas problemáticas que la filosofía inauguró desde su surgimiento. En este sentido, siempre resulta novedoso regresar sobre los mismos problemas, porque lo que se revela es que justamente los problemas filosóficos no acaban de tener una solución última, única, definitiva, sino que se mantienen perennemente de manera problemática precisamente. Y entonces los filósofos volvemos sobre estos problemas y ojo, esto es también un dato importante, no necesariamente con la convicción de resolver definitivamente los problemas, sino precisamente de reconocer la hondura del problema y en ese tenor señalar que no todas las soluciones a los grandes problemas de la humanidad en realidad son la solución. La conciencia de que los problemas siempre están allí, que se mantienen siempre abiertos, también nos ayuda o genera, digamos, como correlato en el terreno de la conducta, genera pues la conciencia de que hay problemas tan hondos que si bien no podríamos decir que son insolubles, porque no lo sabemos tampoco, ¿sí? Sí que nos hacen tener la conciencia de que hay que estar siempre preparados para reconocer y aceptar que no todas las soluciones finalmente tapan pues
o solventan alguna problemática honda que atañe a los seres humanos. Esa conciencia de la posibilidad de que las soluciones siempre queden limitadas o rebasadas por la hondura de los problemas, comporta también la posibilidad de volver a entrar al problema para pensarlo más a fondo y en ese sentido no dejarnos ganar por las ansias de todo dejarlo resuelto. Eso es un matiz en el comportamiento para el cual la propia filosofía nos prepara y que no todos los saberes que genera el ser humano evidentemente propicia o produce. Pues bien, todo este preámbulo me va a ir ayudando a conectar lo siguiente, justamente porque el quehacer filosófico significa volver sobre los problemas que ya los otros filósofos de antaño, ¿no? Grandes, o no tan grandes, porque hay muchos filósofos del pasado que no quedaron registrados en los grandes anales, en los grandes manuales de la tradición filosófica, pero que allí están y que si uno escarba los puede encontrar. Pues bien, uno vuelve sobre los pasos que han dado otros pensadores. Y esto es lo que permite que nosotros, digamos, que nos estamos formando ya en un quehacer, digamos, con una perspectiva más profesionalizante, ¿verdad? Pues nos vayamos nutriendo precisamente de los senderos abiertos por los pensadores de antaño. Esto es lo que permite que volvamos siempre sobre textos o sobre fuentes, ¿sí? Normalmente son textos, eso es verdad, pero vamos, sobre fuentes de las cuales podemos, digamos, apropiarnos en el mejor de los sentidos, ¿sí? O sea, no por plagio, esto obviamente no por acá no vamos, desde luego, ¿no? Sino en el sentido de apropiarnos de cómo se abordaron los problemas, cómo se encuadraron, cómo se, digámoslo así, ubicaron los problemas para también nosotros aprender a hacer eso, a ubicar un problema, a dejarlo acotado, que me parece, por lo que me adelantaba Mario hace un momento, pues que es algo en lo que han reflexionado ya en este curso a través de la sesión pasada, ¿no? Pues bien, nosotros volvemos sobre los autores que han antecedido, ¿no? En la formación filosófica, pues para ir aprendiendo esas estrategias de acotación de problemas, acotación, digamos, de modos de intentar exponer el problema y también para aprender cómo es que aquellos otros justamente van desentrañando las complejidades y cómo van a su vez ellos a la tradición filosófica para también aprender o ir construyendo un modo de entender las problemáticas que sea que quieran abordar. Entonces, efectivamente, parte de nuestro quehacer, y esto muchas veces como estudiante de filosofía no nos queda del todo claro e inclusive podríamos llegar a considerarlo como algo limitante, ¿no? Pero este quehacer de ir a lo que han hecho otros, eso es, digamos, en parte lo que justifica y explica por qué tenemos que hacer comentarios, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar leyendo a tantos pensadores que han estado antes de nosotros, ¿sí? Soy de la idea de que la filosofía no es un saber libresco, o sea, la filosofía no es algo que se debe agotar en el ejercicio de análisis y trabajo y manejo de textos. No se trata de volvernos enciclopédicos, ciertamente no es esto, pero también hay que reconocer que por lo menos hasta prácticamente la primera mitad del siglo XX, ¿sí? El soporte que ha permitido preservar a la filosofía ha sido precisamente el textual, ¿sí? Han sido las obras impresas, gracias a los copistas del mundo antiguo, por los cuales tenemos varias obras todavía de la antigüedad clásica e incluso más atrás, que podemos, digamos, tener una cierta confianza de que es factible acceder a algo que quedó dicho por Platón o por Aristóteles, e incluso por pensadores de más atrás, ¿sí? Como Heráclito o Parménides, por ejemplo. Entonces, el soporte textual es efectivamente aquel que nos permite acceder a una gran tradición.
Pero ojo, no se trata, dado que tenemos ese soporte textual que mantiene y preserva la tradición filosófica, no se trata de convertir en fetiche al texto como tal, ¿sí? O sea, el texto no vale, o a ver, déjenmelo acoto, el texto vale en sí mismo porque preserva una tradición, pero no es que el texto como objeto, como cosa, ¿sí?, sea aquello a lo que hay que venerar, sino que lo que importa es lo que dice el texto y por lo tanto la experiencia vital que trasluce ese texto. Que nosotros acudamos a textos filosóficos es justamente digamos, el camino por el cual podemos acceder a un modo de la vivencia de una determinada problemática. Si nosotros leemos República de Platón, no solamente estamos aprendiendo algo que Platón ofrece, propone, reflexiona, ¿sí? Y además que lo hace con una magistral belleza literaria inclusive, ¿no? No solamente estamos, pues, ante una doctrina, para decirlo de una manera muy rápida, sino que también estamos sumergiéndonos más bien en una manera de pensar y vivir en una determinada época y un modo de comprender el quehacer filosófico para resolver determinados problemas. En el caso de República, de corte específicamente político. Y descubrimos además que en esa vivencia y experiencia, el enfoque de lo político va más allá de meras estrategias gubernamentales. Es todo un sistema de construcción teórica al servicio de tratar de dar razón de cómo es que podemos aterrizar en este mundo cotidiano, una vida colectiva justa. Entonces, se nos abre esa obra como algo mucho más grande que un mero depositario de información. De veras, estamos accediendo a todo un modo de comprender, de experimentar y en suma de vivir el quehacer filosófico. Y claro, estoy hablándoles de una obra que es obviamente un referente absoluto y sumamente vital del quehacer filosófico, pero también podemos verlo en otras obras de otros autores que quizá no tienen un llamamiento tan importante o tan trascendente según los grandes cánones, según la gran tradición, pero que no dejan de ofrecernos una perspectiva específica por la cual el pensamiento se organizó, por la cual se encuadró un problema y se desarrolló justamente el tratamiento del mismo. El texto en este sentido nos ayuda a adentrarnos en un modo de pensar. Y es cuando dialogamos con ese modo de pensar, cuando precisamente el texto es más que un texto, ¿sí? Es más, me atrevería a decir que el texto se vuelve el pretexto para ejercer un diálogo teórico con él o la autora de aquel texto, precisamente. Un poco esto es lo que está en la base de por qué el que estudia filosofía tiene que leer tantas cosas, ¿sí? La lectura filosófica es inherentemente un diálogo, el diálogo por el cual nos informamos y por el cual también nos nutrimos para pensar los mismos problemas, ¿sí? No sé si por aquí vamos bien o si alguien tiene por ahí alguna pregunta. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto, gracias. Los que ya me conocen recordarán que si no hay ninguna duda y vamos bien, ahí en las reacciones pongan la del pulgarcito arriba para que yo sepa que vamos todo bien. Excelente, muchísimas gracias. Bien. Ok, entonces les decía, este es el sentido por el cual leemos textos filosóficos. Textos filosóficos de la gran tradición, los textos que podríamos incluso denominar canónicos, como República, como la Crítica de la Razón Pura, como la Fenomenología del Espíritu de Hegel, como la Metafísica de Aristóteles, o la Ética de Nicomaquia, o la Política, como la Ética de Spinoza, como el discurso del método, las meditaciones metafísicas de Descartes, etcétera, ¿sí? Es porque no solo es que nos debamos volver algo así como eruditos en estos autores, sino que nos debemos adentrar en el diálogo con estos pensadores. Entonces, una primera cosa que yo recomiendo, sobre todo cuando te dejan trabajos finales, ya sea en materias que son de corte temático o en materias de historia,
es que elijas a un autor con el cual sentiste algún tipo de empatía temática, teórica. Y lo más importante es leer al autor directamente. Siempre, siempre es lo más recomendable. Entrémosle al filósofo de lleno, al filósofo con el cual estemos discutiendo en la clase, por ejemplo. Si estamos viendo a Platón, leer a Platón directamente, ¿sí? Bueno, esto de leer directamente obviamente tiene algunos pequeños matices, ¿no? Lo más literal que significaría la expresión leer directamente al autor, pues es que uno procurar aprender la lengua en la que está escrita la obra original. Pero eso no siempre es posible porque nunca hay tiempo suficiente para todas las cosas. Y en un proceso de formación en licenciatura, aunque es deseable que aprendan las lenguas de los autores, sin embargo, también hay que ser conscientes de que hay muchas limitantes que no lo permitirían de una manera tan fácil. De tal suerte que uno tiene que echar mano de las traducciones. Y hay que aprender a confiar en las traducciones, hay que aprender a confiar en ese puente que es fundamental para que nosotros podamos acceder a los grandes maestros en nuestra propia lengua, que es él o la traductora, ¿no? Y aquí les voy dando una pequeña primera recomendación teórica, crítica, metodológica fundamental. Uno puede reconocer que una traducción es buena en la medida en que el traductor, ¿sí? Ya sea que se apoye de alguien que conoce el autor, incluso en su lengua original y tal, y nos proporcione un estudio introductorio a la obra, o bien, si no hay un estudio introductorio necesariamente, porque puede ocurrir, sin embargo, que nos vaya acompañando en notas a pie de página, en las traducciones, para podernos ayudar a encuadrar, a contextualizar mejor algunas ideas, algunos pasajes en las obras filosóficas que no siempre son claras para nosotros por el sencillo hecho de que están escritas en un contexto y en una época radicalmente diferente del nuestro, ¿sí? Entonces, uno debe aprender a discernir ese tipo de ediciones, ¿sí? Como lector de filosofía, un lector que se está formando profesionalmente, ¿sí? Para también, digamos, estar dotado de la mayor cantidad de herramientas posibles para comprender mejor el contenido de las obras. Entonces, ese primer elemento, aprender a discernir obras críticas de las que tal vez son solo traducciones, pero que no tienen ningún tipo de cuidado en el aparato crítico ni nada, no necesariamente son malas traducciones, sencillamente es que esas traducciones, que a veces no cuidan, digamos, el apoyo al lector, esencialmente son diseñadas para dar a conocer al público en general de qué hablan los autores en lengua original, pero no ayudarían suficientemente si no colocan elementos, digamos, que nos permitan encuadrar, que nos permitan ubicar contextualmente y teóricamente también, pues los conceptos sobre los cuales se mueve un determinado pensador, ¿no? Entonces, ese es un primer trabajo con el que nosotros nos las vemos. Aprender a discernir las obras críticas para poder leer directamente a los autores, aunque, insisto, el matiz en esta lectura directa es que, bueno, si no es en la lengua original, por lo menos en una edición traducida, lo más cuidada posible, que evidentemente nos conecte con los contenidos conceptuales más, digamos, prístinamente accesibles para nosotros, ¿no? Bien, entonces, te cautiva un tema o un punto de tu curso de, me voy a inventar alguna materia, de ética, ¿no? Te ha llamado profundamente la atención la noción del deber en Kant, ¿sí? Ya sea porque detestaste esa idea, dijiste, ¿cómo es posible que la vida sea mejor así, cumpliendo el deber? Porque claro, ¿no? Uno, cuando está leyendo Kant, cuando uno está aprendiendo del deber, uno ya trae consigo una manera de entender la noción del deber, ¿sí? Es decir, esto que le estoy diciendo Ah, qué es un punto fundamental. ¿Alguien por ahí decía algo? ¿Una pregunta o algo? ¿Vamos bien? Creo que todo bien, ¿verdad? Bien. Les decía, todos tenemos ya siempre un determinado bagaje con el cual obviamente también estamos leyendo y nos estamos formando en filosofía. Y muchas veces el bagaje con el cual venimos, ¿sí? Puede resultar contraintuitivo respecto de lo que estamos aprendiendo
en los contenidos temáticos de nuestras asignaturas en filosofía. Un caso de esto es precisamente la noción de deber en Kant. Nosotros traemos una cierta idea de lo que es el deber, lo asociamos, por ejemplo, a la obligatoriedad, ¿no? Y entonces, claro, cuando me están afirmando que lo más correcto para ser moralmente estimables en Kant es el cumplimiento del deber, puedo llegar a interpretarlo en un sentido, digamos, legalista, como si se tratase de ser buenos porque alguien más me dice que debo hacerlo, ¿sí? Y entonces, si a lo mejor te chocó esa noción o eres muy, muy fan de Kant en esta noción, vale la pena que te adentres en el texto en donde aparece el desarrollo de este concepto. Y entonces, tú puedes decidir en ese momento, creo que mi trabajo final va a ser sobre esclarecer la noción del deber en Kant. Mucho ojo con lo que acabo de decir. Un buen criterio para establecer un tema para tu trabajo final es justamente el de propiciar esclarecimientos conceptuales para ti mismo, ¿de acuerdo? Obviamente, obviamente, cuando tú pones un trabajo final a disposición de la lectura del profesor o de la profesora, pues normalmente puedes ponerle títulos en los cuales tú estés trabajando conceptos de los autores mismos y de las obras mismas. Por ejemplo, puedes titular a tu trabajo final de una manera muy estándar, ¿no? Tal cual como la noción de deber en Kant, ¿de acuerdo? Y obviamente parecería que el tratamiento de ese trabajo es justamente que tú vas a esclarecer cómo es objetivamente la idea de deber según Kant. Uh-huh. Esto va a permitir que el profesor comprenda o la profesora comprenda que tú has captado a profundidad o suficientemente al menos esa noción en Kant. Pero el sentido no es que lo esclarezcas en sí mismo. El sentido que debe motivar, me parece, y que ayuda más para hacer un trabajo final, es que te esclarezcas conceptos que a ti no te acaban de quedar claros de un autor o de un tema. Con esto, queridas y queridos colegas, los invito a que reflexionen justamente en el modo en el cual deciden qué tema tratar para sus trabajos finales. Muchas veces uno como que, digamos, avienta un tema como para que, digamos, esto pues se vea que entendiste al filósofo o filósofa que estés trabajando, digamos, en un contexto amplio, más o menos general. Pero tal vez eso que tú vas a demostrar, en realidad tal vez no es algo que te interese del todo, ¿sí? Esto, esto que les sugiero, que se dejen llevar por el interés conceptual que quieren esclarecerse a sí mismos, eso es algo que va a motivarlos mucho más para el establecimiento del tema, el tratamiento del autor y las obras, y desde luego el desarrollo del trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, tú dices, ¿sabes qué? Voy a trabajar la noción del deber en Kant, porque yo la entiendo de este modo y como que Kant dice otra cosa, pero no acabo de esclarecerlo muy bien. Entonces te adentras a descifrar cómo entiende Kant la noción del deber, para continuar con mi ejemplo. Entonces te vas a las obras en donde está esa noción explícitamente. Y ya sabes, porque lo viste en tu clase quizá, lo viste en la bibliografía del temario, que en la fundamentación de la metafísica de las costumbres aparece ese concepto y aparece con toda precisión. Y también en la crítica de la razón práctica, y a lo mejor no la leíste de lleno, solo sabes que está allí, pero vale que te asomes, que te abismes a leer por cuenta propia esa obra, aunque no entendamos nada de inicio, pero vale la pena para que vayas tratando incluso de conectar cómo es que eso de la crítica de la razón práctica se conecta con la fundamentación de la metafísica de las costumbres, que es el texto en el que normalmente todos leemos por primera vez la noción de deber en Kant. Una vez que te aclaras esto, justo vas pudiendo reconstruir tu contexto en el trabajo. Es decir, primero, para esclarecerme ese concepto, fíjate, te vas estableciendo objetivos. Primero, ¿qué dice Kant que es el deber? Se vale que coloques una cita textual de Kant donde explícitamente declara que es el deber. Y se vale, es legítimo absolutamente, que en el siguiente momento, digamos, justamente expliques con tus propias palabras lo que Kant dice en la cita que has referido. Porque así, tanto tú mismo para ti mismo, como tu lector,
sabrán que estás justamente comprendiendo lo que estás leyendo en un comentario breve. A partir de lo cual, justamente vas a poder ir sacando conclusiones, ¿sí? Es decir, claro, si Kant entiende por deber tal cosa, tiene sentido ahora que en los ejemplos que él plantea, la acción sea por deber. Y ahora entendemos que el deber tiene que ver con la convicción de uno mismo por llevar a efectos la acción correcta o la acción buena por el hecho mismo de que uno es consciente de que esa acción es correcta o buena, no por otra razón, ¿sí? Entonces, claro, tú puedes ir esclareciendo esa manera de comprender en Kant la idea del deber, para después, en un siguiente momento de un trabajo, poder plantear entonces, ahora sí, después de que le has dado la voz al autor o la autora con la que estés trabajando, en el ejemplo es Kant, tú ahora sí puedes plantear un argumento, ¿sí? En virtud del cual reconozcas que esa noción de deber es útil si se le entiende de una manera distinta o si se le actualiza o como tú lo veas. O bien, argumenta dando explicaciones acerca de cuáles son las limitaciones o los grandes problemas que reconoces en un concepto como el del deber en Kant. Entonces, fíjense, ya abordamos varios elementos que pueden ser útiles para hacer un trabajo final. Reconocer un concepto que sea algo que me llame la atención, un tema, un motivo, ¿sí? Ir al texto en donde apareció ese concepto. Una vez que lo he revisado y lo he leído, colocarlo en el texto, parafrasearlo para afianzar la comprensión del mismo, ¿sí? Y ahora después, justo llevar a sus máximas consecuencias el planteamiento del filósofo respecto de ese concepto que me ha interesado. Y finalmente, ofrecer una postura, un comentario crítico ante tal planteamiento, ante las consecuencias o últimas consecuencias, mejor dicho, de ese concepto planteado por el filósofo en cuestión. Con ello, queridas y queridos colegas, el trabajo final, aparte de que tendría una estructura interesante en donde tú estás discutiendo un concepto filosófico o un tema, ¿sí? Obviamente sería también muy útil para uno mismo, en el sentido de que uno va comprendiendo mejor los conceptos filosóficos, los va dejando plasmados por escrito y naturalmente esto va a ayudarnos a ir entrenándonos en la tarea de posteriormente hacer un trabajo recepcional de más largo aliento, ¿no? Como una tesis o una tesina o incluso un artículo académico. Y también nos va a ir ayudando a afinar y poner atención en los modos en los cuales los autores escriben lo que escriben. Creo que esta es esencialmente la base fundamental de un trabajo final que se presenta por escrito, que nos conduce a una tradición que justo se soporta textualmente, que te permite a ti ir dominando, aunque sea con estos pequeños pasos, pero firmes, ¿sí? Justamente el tratamiento de los textos, la exposición de los textos también, y por supuesto, que vayas ejercitándote en este diálogo vivo. Lo más importante es esto, que sea un diálogo vivo. Por eso importa mucho que el concepto sea motivador para ti, ¿sí? Y si no encuentras un concepto en el curso que te motive, puedes buscarlo y decir, ¿sabe qué, maestro, maestra? Creo que por acá me interesa sonar o sondear este concepto. ¿Puedo por acá? La mayoría de los docentes están abiertos a que lo hagas. Y en ese sentido, la motivación prevalecerá y eso ayudará mejor a que tú vayas cumpliendo con tus trabajos finales. Sobra decir, y ya no me extiendo más, sobra decir que cuando uno coloca los textos es obviamente importante mantener, digamos, la referencia adecuada a la obra citada, procurar la claridad en la redacción, ¿sí? Procurar en ese sentido el cuidado de la redacción, el cuidado básico de la sintaxis, por lo menos, digamos, ¿no? Naturalmente la ortografía, todos esos pequeños detalles que parecieran minucias, pero no lo son. A veces una tilde hace toda la diferencia, a veces una coma hace toda la diferencia. Entonces, ese tipo de matices, ese tipo de cuidados son también parte fundamental que hay que ir trabajando en las entregas finales. Como corolario de esto, una cosa que recomiendo mucho también y que
modestamente he tratado de fomentar, aunque con limitantes, porque obviamente nunca se puede resolver todo a cabalidad, ¿no? En unos solos hombros, ¿no? Pero creo que, y Mario mismo, que está organizando este curso, es parte de quienes intentamos fomentar un cuidado de la metodología, pues hemos intentado y recomendado, perdón, que además de todo, el trabajo en seminario entre compañeros es fundamental. Ahí podrían experimentar todos sus trabajos finales, por ejemplo, previa a la entrega, digamos, de sus evaluaciones finales. La recomendación en este tenor, queridas y queridos colegas, también es que tenemos que combatir una tendencia que de hecho es un vicio y se ha vuelto casi una práctica común, ¿no? Y no es de ahora, tiene muchos años, yo mismo la practiqué, seguramente Mario también, que es el vértigo y la emoción de hacer los trabajos finales en el último momento del semestre, ¿no? O sea, ese vértigo en el cual, claro, pues se nos juntan todos y entonces, claro, las ideas y los conceptos se me agolpan y no me da tiempo de leer todos los textos y no me da tiempo de desarrollarlos con calma. Pues bueno, obviamente, pues esto ayuda poco y se los puedo decir, ese vicio, si no se corrige en algún momento, pienso que, digamos, ahora que yo estoy del otro lado, que como académico, aprendí a corregir ese vicio porque si hubiese seguido así, pues sencillamente no pudiera preparar nada porque todo quedaría absolutamente aglutinado y agolpado. Hay que aprender a distribuirnos también en el tiempo, porque es fundamental para poder hacer estas investigaciones y para poder dejar plasmado algo. Entonces, una recomendación es justamente trabajen en seminario. Es también importante para exponer a otros, para plantearles problemas, para plantearles ideas y tal vez los propios compañeros tengan algunas referencias que les puedan servir para nutrir sus propios trabajos. Hay que aprender también a trabajar en comunidad, que eso es algo en lo cual tampoco se ha fomentado mucho, no solo en la Universidad Nacional, sino en casi todos los claustros y academias en filosofía en el mundo. Entonces, eso también es algo que debemos ir corrigiendo y si lo hacemos desde la propia organización académica estudiantil, vamos a ir creando mejores nexos y, por supuesto, mucho mayor estimulación para la elaboración de trabajos finales. Pues bien, no me extiendo más porque ya tenemos poco tiempito, entonces si quieren aquí corto por el momento. He dejado pues una pequeña propuesta de cómo organizar eh, eh, ideas y estructurar un trabajo final. Espero que más o menos haya quedado claro. Cualquier duda, pues naturalmente aquí estoy. Y con esto pues cerraría para dar paso a sus preguntas, dudas, inquietudes, impugnaciones, curiosidades, lo que sea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Antes de pasar a las preguntas, te quiero volver a agradecer. Nos das una gran perspectiva sobre lo que es un trabajo final, desde la perspectiva, como dices, del académico que ya pasó por este pues, proceso, ¿no? O sea, nosotros ya nos tocó hacer los trabajos finales, entonces sabemos cuáles son los problemas y lo vemos desde otra perspectiva y me parece muy interesante porque bueno, un poco este curso se hace bajo la hipótesis de que tenemos distintas concepciones del trabajo final y yo creo que eso se observa, pero también que hay muchas semejanzas y lo vas a ver ahora que tengas la oportunidad, si es que puedes de ver lo que yo expuse y hay muchas semejanzas y creo que va a verlas también, aunque también hay muchas diferencias. Entonces, Claro. creo que los aportes de cada uno de ustedes van a ser fundamentales. Entonces, bueno, pues pasamos a las preguntas. Por favor, adelante. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Marco Antonio, buenas noches. Hola, Marco Antonio. Bueno, aprovechando esta oportunidad, se acaba de mencionar lo referente a las diferentes ediciones o traducciones que puede tener un libro, además de las recomendaciones que nos acaba de dar. Me gustaría saber qué tan malo puede llegar a ser, o si hay una manera de medirlo, de acotarlo,
¿qué tan malo puede llegar a ser no leer una edición, la edición recomendada en el curso? Es decir, en más de una ocasión me ha pasado que yo leo una edición que me parece buena y cuando lo comento al profesor en turno me dice, no, no leas eso, o sea, esa está muy mal hecha, o sea, mejor tal, ¿no? Ha sido un poco conflictivo para mí porque justo digo, la que me recomiendan no la entiendo y esta que yo encontré me gusta más. O sea, ¿qué tan grave puede ser, qué tan diferente puede ser el texto en cuanto a esas ediciones? Y qué tan grave sobre todo que afecte, pues digamos, a la comprensión del tema. Ok, bueno, fíjate que es una pregunta que tiene muchos matices, ¿no? Muchas aristas. Eh, Mira, te voy a contar, cuando yo era estudiante, seguramente le pasó a Mario también, ¿no? Este, nos decían, sobre todo cuando llevábamos filosofía antigua, la bibliografía era Gredos, sí o sí, ¿no? Y claro, en ese entonces, pues bueno, vamos, no existían los PDFs, no llegaban los Gredos como ahora llegan incluso al puesto de periódicos, ¿no? Y si llegaban eran carísimos, impagables para un estudiante, ¿no? Pero había que conseguir la de Gredos. Y me acuerdo muy bien que era un curso sobre presocráticos, ¿no? Y pues yo aproveché mi descuento de universitario y me compré el texto que se llama Los Presocráticos, traducido por Juan García Vaca, ¿no? Y pues ahí leí. No entendí nada tampoco. Es una traducción muy compleja. Pero además de todo, nada, me daba cuenta de que parecía que decía cosas muy diferentes a lo que se leía en el otro texto, ¿no? Entonces, un primer problema grave es que uno no acaba de saber si sí está leyendo realmente los conceptos de los filósofos o no. Las ediciones críticas, vamos a llamarlas así, ¿no? Como las de Gredos, que sí tienen sus aparatos críticos y todas estas cosas, ayudan a que no nos confundamos en ciertos conceptos. Por ejemplo, la traducción del Fondo de Cultura, el doctor García Vaca, que por otro lado es muy buen traductor, pero en esa traducción particular optó por unas traducciones muy complicadas. Traduce, por ejemplo, el logos de Heráclito como cuenta-razón, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, traduce un fragmento de Heráclito diciendo, esta cuenta-razón es la misma para todos, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil entender qué quiere decir con cuenta-razón. Entonces, claro, después de mucho tiempo uno se entera que la palabra logos viene del verbo lego, que significa contar, pero también es dar razón. Entonces, vamos, hasta que uno acaba estudios más avanzados, se entera de que pues no estaba mal la traducción, pero era demasiado alejada de lo intuitivo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues no acababa de entenderse muy bien lo que quería decir, ¿no? Entonces, pues yo me perdí. Ocurre a veces que hay traducciones, por ejemplo, las de Porrúa, ¿no? Que siempre son las menos recomendadas, entre otras razones porque no tiene aparato crítico, ¿sí? Y la razón por la que no tiene aparato crítico es una razón económica. Es decir, gastaría más en la impresión. Las obras, por ejemplo, de Platón, no te caben en 2 tomos, como lo está actualmente, ¿sí? 2 tomos chicos, además, ¿no? Si le metes todo un aparato crítico, investigación de por medio, pues no cabe, ¿no? Pero además, en algunos momentos hay omisiones en los diálogos de Platón. O sea, cachos, párrafos que no aparecen. Y además, hay ediciones como la de Porrúa, ¿no? Y ojo, no estoy hablando mal de Porrúa, sencillamente estoy describiendo que, por ejemplo, no tiene la numeración canónica. Entonces, pues tú citas, ¿verdad? Esto lo saqué de Platón, República, México, Porrúa, 1974, página 327. Y a lo mejor tu ensayo es muy bueno, ¿no? Con esa edición. Y te lee, hoy en día es mucho más probable, te lee un chavo que está estudiando filosofía en España. No va a lograr, o no necesariamente logrará tan fácilmente encontrar la edición de Porrúa. Pero si tuviera la edición canónica al menos, podría saber qué está citando de Platón. Porque las que tienen la edición canónica, ya está, ¿no? Ubicas el contexto. Incluso ya hasta te puedes meter a buscar el pasaje canónico así directamente, ¿no?
Entonces, ese tipo de matices y de precisiones hace que seas un poco más preciso tanto en tus referencias como en el tratamiento de ciertos conceptos, por ejemplo, ¿no? En República, la versión de Porrúa, por cierto, de República de Platón, está traducida por Antonio Gómez Robledo, que es el mismo traductor de la UNAM, la que es bilingüe, la de Grecorum. Es la misma traducción, pero el detalle está en que no tiene aparato crítico la de Porrúa y hay algunas alteraciones en la traducción, ¿sí? Entonces, aunque es el mismo traductor, al final del día no fue la misma traducción. Eso también hace que uno lea otra cosa, digamos, ¿no? ¿Y cómo va sabiendo uno estas cosas, no? Pues bueno, en obras tan canónicas como Platón, como Aristóteles, Hegel, siempre es recomendable, y ahora es mucho más sencillo que antes, compara traducciones. O sea, lees un cacho, ok, a ver, ya, aquí lo entiendo bien fácil, ¿no? Estoy leyendo Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, en una editorial que se llama Juan Pablos, de Hegel, y leo y dije, oh, está fácil esto. Bueno, ahora búscatela en otra traducción, ¿no? De la misma obra, a ver si dice lo mismo. ¿Me explico? Así es como uno mismo también va reconociendo qué tanto está diciéndose lo mismo o no. Y para discernir entre la que tenías y la nueva, una tercera, ese cachito, o sea, no te tienes que leer toda la obra entera, ¿no? Ese pasaje. Entonces ya dices, oye, no, pues estas dos se parecen más que la que yo tengo, pero lo entiendo más a la que yo tengo. Híjole, pero quién sabe, porque las otras dos parece que se coinciden más entre sí y posiblemente pues están traduciendo mejor el texto, ¿no? Y si a eso le sumas que esas otras traducciones además tienen, qué sé yo, notas a pie de página que te explican, aquí Hegel está discutiendo con Schelling en tal concepto que dijo en tal otra obra, ¿no? Pues bueno, ya te das cuenta que acá hay por lo menos un cuidado mayor en que ese pasaje, ¿no? Tenga un respaldo en las fuentes de los textos originales que a lo mejor mi Porrúa o mi edición Juan Pablos no tiene. Y entonces puede ser claro para mí, pero a la hora de que yo lo esté tratando, a lo mejor no estoy utilizando una obra, digamos, eh, eh, que tenga el rigor suficiente para poderme adentrar en las cuestiones. Entonces, es importante que sea claro para mí. El siguiente paso es entonces voy comparando traducciones para saber si eso que fue claro para mí, pues sí está en otros textos, o tal vez no lo está. Y entonces, quién sabe siquiera si lo que fue claro para mí lo fue. ¿Me explico? También ese trabajito es algo que uno puede ir haciendo, insisto, no la obra completa, pasajes. Y ahí uno va conectando y viendo qué edición es mejor que otra. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Es muy esclarecedor, gracias. Órale, Marco Antonio, gracias a ti. Bye. No sé si alguien más por ahí. Daniela, Josh y Sergio, en ese orden, por favor. Y cerramos las preguntas. Vale. Hola, profe, buenas noches. Hola, Daniela. Buenas noches. Pues, bueno, primero quería decirle que me gustó un buen su exposición. Y eh, mi pregunta era, ¿qué consejo le daría a alguien que tiene que hacer un trabajo sobre un autor que no le gusta así para nada? Híjole, sí, ok. Bien, dile a ese amigo o amiga que tienes que está en esa situación. Me hiciste recordar, pues que obviamente me pasó muchas veces, ¿verdad? No sé si, híjole, eh, eh, me metí a una materia que creí que me iba a gustar, al final no fue tan enganchante como pensé que lo sería. Un poco mi orgullo universitario impidió que yo abandonara la materia, tal vez debió hacerlo más saludable. Y pues entonces me embarqué en un trabajo final de un autor que, híjole, ¿cómo me costó? Una recomendación en ese sentido es hacer algo que simultáneamente sea muy básico y muy honesto, ¿sí? O sea, si estás leyéndote a un autor, o sea, esto es muy frecuente. Si tú, por ejemplo, te consideras afín a lo que se denomina la tradición continental y estás leyendo analíticos duros, densos y que además incluso le están pegando a los continentales, ¿no? Uno como que en lo emocional incluso se siente ofendido, ¿no? Entonces, obviamente hay un rechazo también mayor. Bueno, pero algo básico y algo honesto en ese contexto, en esa situación,
puede ser la de, ok, no estoy de acuerdo con el planteamiento de este autor, no me siento conectado o conectada, pero dices, bueno, a ver, este cuate habla de este concepto, voy a tratar de igualmente esclarecer qué es este concepto. Y se vale inclusive que señales tu desacuerdo con el concepto, ¿de acuerdo? Pero la parte de la honestidad tiene que ver, trata de explicar en sus términos lo más que se pueda aquel autor, ¿de acuerdo? Esto, por otro lado, por cierto, es un ejercicio, parece que no, parecería secundario y trivial, pero también es un trabajo en el cual uno se entrena en la tolerancia hacia las ideas con las cuales uno no comulga, ¿eh? También eso es algo bien importante vitalmente para el ejercicio filosófico, ¿no? O sea, tener que escuchar o leer, ¿no? Conceptos con los que abiertamente no estás de acuerdo, ¿no? Entonces, la salida fácil, ¿no? Un poco será, bueno, ¿sabes qué? Sigue tu rollo, yo el mío, nos vamos, todo en paz. Y ahí está, ¿no? Pero la otra opción, que creo que podría ser muy fecunda, es, ok, o sea, tratar de ponerme en la situación de exponer un concepto desde tu perspectiva, aun cuando no me siento en absoluto llamado a ella, para tratar, aunque sea un poquito, de ponerme en la mente, en la comprensión conceptual de este otro autor, con el cual tal vez, insisto, no siento ningún tipo de empatía. Si lo logras, aparte que vas a cumplir con tu trabajo, vas a enriquecerte personal-profesionalmente, porque aprenderás a leer incluso lo que no va contigo. Si la cosa de veras se fuerza tanto, porque es que a veces parecería que lo académico de la labor de trabajos finales está disociado de lo emocional, y no siempre es posible disociarlo plenamente. También es legítimo decir, ¿sabes qué? Por acá no puedo. Y más vale reemprender otra materia por donde sí creas poder avanzar un poquito más. Pero mi consejo es este, insisto, un concepto básico, tratar de esclarecerlo como dice el autor y ya está. Si quieres incluso poner tu postura, pero yo no comulgo con esto, porque desde esta otra perspectiva lo podríamos abordar así, se vale. Y se vale dejarlo abierto y se vale decir, allá este autor, digamos, ¿no? Que lo plantea de este modo, ¿no? Un poco estoy exhibiendo que comprendo lo que dice el autor o la autora, pero no me siento en lo más mínimo, digamos, afín a esta idea por estas razones. Eso es muy importante. Ese ejercicio ayuda, insisto, a fomentar también incluso la tolerancia intelectual, que esto es muy importante también y mucho más en nuestro tiempo. Entonces, esa sería una recomendación. Obviamente, valórenlo cada uno de ustedes, ¿no? En la medida de sus posibilidades. Tampoco se trata de forzarlo hasta que duela, pues tampoco, ¿no? Si la cosa no puede fluir ni siquiera en este trabajo básico, mejor dejarlo. También eso es legítimo y bueno, pues siempre habrá otros momentos en los cuales tratar de entrenarse en ese ejercicio. No sé, Daniela, si con esto más o menos te digo algo. Bueno, y el resto, por supuesto. Sí, muchas gracias, profe. A ti, Daniela, gracias. ¿Qué tal, prof? Buenas noches. Hola, Josh. Mi pregunta, no sé si, bueno, quizás creo que sí se relaciona un poco con la de mi compañera, Uh-huh. pero es la siguiente, o sea, ¿qué recomendaría usted en el caso de cuando nos dejan hacer pues un ensayo final o un trabajo, pero donde más que explicar un concepto de un autor, tenemos que defender una postura, una idea o un argumento? O sea, sé que la mayoría de los profesores no dejan muchos de estos trabajos, pero sí hay algunos. Uh-huh. Y entonces la dificultad puede ser que, digamos, apenas nos estamos familiarizando con los autores y incluso todavía no acabamos de entender, y cuando nos llegan a pedir esto, pues resulta difícil, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque, como ya lo ha mencionado usted y también el profesor Mario, o sea, lo recomendable es hacer los trabajos con tiempo, ¿no? Pero si lo empezamos, digamos, a la mitad del semestre y todavía no vemos a un autor, digamos, en el que nos basaríamos para hacer nuestro trabajo,
Entonces, pues sí es complicado, ¿no? Porque tendríamos primero que entender bien las ideas, a los autores o los temas, y al final, pues, digamos, pues ya hacer el trabajo, pero también sería esa dificultad de, pues, a lo mejor no tener tanto tiempo, Claro. y también no procesas todavía los conceptos, y, pues ni siquiera tienes esa idea de qué vas a hacer. Entonces, pues, esa es una inquietud que tengo. No sé usted qué diría sobre esto. Bien, gracias, Josh. Mira, tienes razón, es una cosa, vamos, amerita mucho tiempo, sin lugar a dudas. O sea, un poco lo que acá yo le sugiero como elaboración elemental de trabajos finales, está como en un nivel de esclarecimiento conceptual, por ejemplo, ¿no? Y de alguna manera la recomendación de al final colocar un argumento en donde tú plantees, digamos, un comentario crítico respecto de lo que te has esclarecido, intentar justamente conectar con este tipo de trabajos que estás planteando que a veces se dejan, ¿no? De, bueno, ahora tú toma postura, ¿no? Em, creo que la mayoría de los académicos somos muy conscientes de que la postura que tomes es obviamente una postura que hace acopio, ¿no? Del bagaje teórico con el que cuentes, que naturalmente no se espera que sea el de un experto en el tema, ¿verdad? Pero lo fundamental no es tanto que, digamos, ya tengas como una postura súper acabada y construida, sino que tengas la capacidad de colocar el argumento de la manera más clara posible y de la manera más sólida posible en respecto de tu propio bagaje teórico. Por ejemplo, si estás viendo en teoría del conocimiento un temario en donde, digamos, se abordan varios autores históricamente, ¿no? Comienzan con Pirrón, bueno, incluso pueden empezar en el Teteto de Platón, se van con Pirrón, qué sé yo, después hablan un poquito quizá de algunos cuantos medievales, si te va bien, si no, tal vez ya dan el salto a Descartes, y luego llegan a Kant, bueno, antes Hume, luego Kant, en fin, podemos hacer ese trayecto más o menos estándar de la historia de la teoría del conocimiento. Y tú ya lo viste en el temario y viste que en Hume hay escepticismo, ¿no? Y te interesó ese tema, ¿sí? Incluso tú traes tal vez alguna idea de lo que es el escepticismo, ¿no? Pero claro, en el curso pues apenas van en Platón, ¿no? Y avanzan las semanas y pues apenas van a llegar a Pirrón. O sea, se nota que tal vez Hume te va a quedar muy al final, ¿no? Una posibilidad es que tú vayas tratando de leer al autor con base en la bibliografía mínima que está en el temario. Esa es una primera aproximación, ¿no? Si le vas entendiendo por tu cuenta, excelente. Y entonces te vas buscando dónde habla del escepticismo, cómo lo entiende, quién dice qué. Una recomendación que sí les hago, para eso sirve la bibliografía complementaria, es que cuando alguien no llega, o sea, cuando en la clase no se ve el autor directamente, pero a ti te interesa un autor que no está por observar en la clase, ahí es cuando la bibliografía complementaria puede servir. Porque entonces tú ya te apoyas de otras voces, digamos, ¿no? Que hablan sobre la cosa que a ti te interesó y que a lo mejor no se ha abordado en la clase. Entonces, ahí sí que te puede auxiliar, ¿no? Pero siempre recomiendo leer después de leer al autor principal, ¿no? Ahí sí te puede auxiliar la bibliografía secundaria. Y en ese sentido, tú ya puedes ir reconstruyendo y decir, ah, ok, lo que entiende Hume por escepticismo es esto, ¿sí? Y se vale. Esto es un ejercicio incluso al que les recomiendo también jugar de pronto en los trabajos finales. Se vale volverse la voz del sentido común. O sea, que tú, como autor del trabajo, asumas la posición de lo que entiende la gente fuera de la academia filosófica. Y decir, es que, bueno, de manera ordinaria, como que el escepticismo se entiende de esta manera y Hume lo entiende de esta otra. Y bueno, parece que es completamente incompatible, pero siempre trata de darle cancha a tu autor, ¿no? Pero claro, Hume argumenta esto porque parece que le está haciendo frente a tal, ta. Entonces, ahí tú vas desarrollando lo que dice el autor, pero también estás señalando que al menos hay un enfoque o una perspectiva que no necesariamente coincide con lo que Hume dice. Y en ese tenor, tú estás tomando postura. ¿Cuál postura? La de no creer ciegamente en Hume, nada menos. Y se vale que concluyas. Y bueno, ciertamente
lo que dice Hume podría ayudar o podría corregir cierta manera de entender el escepticismo en un sentido cotidiano, coloquial, pero también habría que pensar si el escepticismo no se le aplica al propio Hume. ¡Pum! ¿No? Retomas ahí, incluso hasta se la volteas al propio Hume. Digo, estoy jugando con el ejemplo, ¿no? Y hablo de mi querido Hume porque aquí conozco a Mario y sé que él es fan de Hume, por cierto. Es un homenaje a Mario. Entonces, bueno, Josh, un poco es eso, ¿no? O sea, tomar postura no necesariamente significa estar a favor o en contra del autor. Significa tener una mirada crítica con el autor. Significa ser honesto intelectualmente con la exposición del autor o de la autora, vaya, ¿sí? Tratar de exponer el tema lo más fidedignamente posible, pero también señalar, pues, que puede haber otras alternativas teóricas, algunas otras perspectivas, incluida la perspectiva del sentido común, que muchas veces en filosofía se nos pierde mucho. Hay que ser escépticos con el sentido común, esto lo he dicho en mis cursos, pero esto no implica que hay que negar el sentido común. Hay que también considerarlo. Entonces, también tomar esta visión crítica de los conceptos ayuda mucho. Y eso es tomar postura. No ser completamente anuente, sino tratar de ver en perspectiva lo que dice un filósofo o una filósofa, ¿no? Y esto obviamente no exige que seas experto, no exige que hayas leído toda la bibliografía secundaria posible de Hume, sí, sino una primera aproximación crítica al respecto, ¿de acuerdo? Esto es un poquito, no sé yo si te logro transmitir algo con esta respuesta. Bueno, y a todas y todos, por supuesto. Sí, gracias. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención eso de ir a la bibliografía complementaria. Entonces, y digamos con ese concepto igual que maneja de la mirada crítica, entonces justo en la bibliografía complementaria, pues podríamos obtener esa mirada crítica de parte, digamos, de un especialista, por ejemplo, ahorita que habla de Hume y Kant, o sea, podríamos leer algún estudio que hable sobre Sobre Hume o ello. incluso sobre ellos dos, ¿no? Y pues, Claro, digamos, tratar de entender esa postura y nosotros podríamos utilizarla como fundamento en un ensayo o así, digamos, porque todavía no somos especialistas ni nada de eso, pero podríamos obtener esa mirada crítica que señala usted en la bibliografía, ¿no? Complementaria. claro, y ayuda mucho, ¿no? Decir, bueno, lo que dice Christine Korsgaard es esto, ¿no? Lo que dice García Morente es esto otro, lo que dice quien quieras, pues, Dulce María Granja es esto, lo que dice Pedro Estepanenco es esto, lo que dice Efraín Lazos es esto. Tal. Ahí tienes, vamos, una confluencia de miradas críticas que van analizando al autor, ¿no? Y con base en ello, en definitiva, pues tienes una manera de aproximarte de diversas maneras. Mi recomendación es, si leamos la bibliografía complementaria, incluso usémosla, pero siempre como mantra en la cabeza. Ok, tal investigador o tal estudioso dice esto. Eso no significa que esa sea la verdad sobre Kant. Siempre tengamos ese como mantra en la cabeza. Tal fulano dice esto sobre las cosas, tal otro esto sobre las cosas. Y ahí uno va discerniendo, ¿no? Discerniendo con quién sí logra tener mayor empatía, con quién siente mayor afinidad intelectual, con quién notas que hay una interpretación cercana a la que tú mismo has hecho sobre el autor principal. Entonces, para eso nos ayuda mucho la bibliografía secundaria y en definitiva, pues también ayuda, obviamente, a cultivar la visión crítica, como dices, ¿no? Muy bien. Claro, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Profe, buenas noches. Hola, Sergio. Justo siguiendo esta línea, ¿no? De la bibliografía complementaria y los comentaristas y todo eso, mi pregunta es si hay criterios y si los hay, pues cuáles serían, ¿no? Para, digamos, para calificar lo más objetivamente posible un trabajo final, cuando justamente, pues, em, nos basamos en la interpretación, o sea, generalmente nos basamos primero en nuestra interpretación y luego en la interpretación de alguien que a su vez se basó en la interpretación de otro, o sea, que en ese sentido, pues, quién sabe hasta dónde se vaya, ¿no? Mi pregunta es justo si hay una manera objetiva de calificar la interpretación. Wow, qué pregunta, Sergio. Em, mira, la mera verdad, creo que la respuesta a tu pregunta es no.
no hay algo así como el criterio objetivo de la interpretación, ¿no? Es decir, igualmente que, como les decía al inicio de la charla, no hay el método filosófico, no hay tampoco algo así como el interpretómetro, ¿no? La medición de la interpretación, ¿no? Lo que como docentes construimos, porque en el fondo los criterios de evaluación, cuando uno trata de calificar a los estudiantes, particularmente de la carrera de filosofía, pero también incluso en el nivel bachillerato, ¿no? Si uno da clases en bachillerato, pues puede dejar ensayo a los chavales y eventualmente tendrá que plantear criterios de evaluación, ¿no? Y uno hace eso, los construye. Uh-huh. Hay algo que a mí me enseñó un maestro muy querido mío, que me marcó profundamente y que practico, intento practicar al menos, que permíteme decirlo así, Sergio, el criterio mínimo fundamental de la evaluación es una actitud que deriva en convicción en quien evalúa. Y esa actitud es la actitud de voluntad de justicia, ¿sí? O sea, querer otorgar la justa medida al esfuerzo del trabajo del estudiante, ¿sí? Entonces, es una motivación, en todo caso, que, insisto, deriva en convicción, tratar de ser lo más justo posible con el trabajo que el estudiante ha realizado. Ajá. Vía negación, es muy fácil notar esto, ¿no? Si tú cachas un trabajo que fue copy-paste, así sin más, híjole, pues ahí sí no hay muchísimo que evaluar, salvo la pericia para encontrar el trabajo original y ponerlo en un documento que hace pasar por suyo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí uno valorará con 0, valorará con 1. Yo suelo poner la calificación de 1 por esa actividad de, bueno, pues buscaste, copiaste y pegaste y ya está, ¿no? Entonces, sacaste 1. Entonces, vía negación, pues parece muy claro esto de, pues, de ahí como que no le invertiste mucho, ¿no? Pero cuando el trabajo está hecho por el estudiante claramente, ¿no? Entonces comienzas a ver matices, ¿no? Un buen criterio de evaluación es que haya claridad en tu planteamiento. Si uno escribe un trabajo final y se divaga demasiado lo que dice, ¿no? Pues a ti como lector te da la sensación de que como que no era muy claro de qué ibas a hablar, ¿no? Entonces, esa falta de claridad de encuadrar un tema, de encuadrar un problema, pues obviamente hace que en realidad pues me hables de muchas cosas, ¿no? Pero no te concentres en una cosa en concreto, y por lo tanto, pues que no haya una conclusión realmente de tu trabajo, ¿no? Entonces, esa ausencia de claridad además repercutiría en una ausencia de estructura, porque obviamente, si no se nota para dónde vas, tal vez tú como escritor tampoco sabías para dónde ibas, pues tampoco hay obviamente una segmentación del trabajo claramente definida, y por lo tanto, pues es un gran, un buen viaje narrativo, pero que no acaba de acotarse lo suficientemente. Entonces es un buen criterio de evaluación. ¿Qué tan claro tenías el planteamiento, el problema? ¿Qué era lo que buscabas conseguir? Si no logro encontrar contigo en el texto lo que buscabas, pues entonces ahí hay una falla fundamental en el trabajo, ¿no? Ya cada, digamos, docente decide, pues, qué tanto merma la calificación ese tipo, digamos, de fallos, ¿no? Otro criterio en el cual muchos docentes cifran de una manera más o menos estable la evaluación es justamente en el cuidado del lenguaje. O sea, que esté bien redactado, que acentúes bien, que uses los signos de interrogación, de puntuación bien. Entonces, si es un caos completamente en ese sentido, bueno, ahí hay claramente un buen motivo para decir, híjole, necesitas fundamentalmente trabajar esto y pues no hay manera de sacar una nota completamente aprobatoria al respecto, ¿no? Ese es otro criterio de evaluación útil para el docente y que de alguna manera también ayuda en lo mínimo al estudiante, pues para
la intención de ir mejorando, pues, el ejercicio de la escritura, precisamente, ¿no? Puede haber otros tipos, digamos, de criterios de evaluación que el docente tiene que explicitar o al menos dejar más o menos claro. Hay docentes que los creen como tácitos, ¿no? Por ejemplo, hay docentes que no te lo dicen explícitamente, pero dan por supuesto, porque ya estamos en un ejercicio universitario, que debieras utilizar aparato crítico, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? El aparato crítico no es solamente poner en las notas a pie, confróntese tal bibliografía, página tal, ¿no? O IBID o IDEM, ¿no? Que también es parte del aparato crítico. El aparato crítico tiene que ver con poner esas referencias, pero también con hacer comentarios al nota a pie, ¿no? ¿Sí? Ah, yo entiendo por tal concepto tal cosa siguiendo a tal autor en tal obra, ¿no? O sea, esas notas al pie, que es como le llaman, digamos, técnicamente se conoce como metatexto, ¿no? O sea, son textos, por eso, al margen inferior, al pie, ¿no? Es un texto que complementa el cuerpo general del trabajo, ¿no? Porque tú sepas utilizar ese espacio de la nota a pie para complementar, esclarecer, precisar, indicar, incluso hacer notas, guiños de autor, ¿no? Diciendo, oye, el concepto de, volviendo a mi ejemplo del deber en Kant, ¿no? El concepto de ley en Kant es sumamente vinculante con el del deber, pero en sí mismo es muy complejo y rebasa los límites del presente ensayo, ¿no? Sin embargo, se deja notado pues que es fundamental. Bueno, que tengas como esos flashazos de, oye, mira, pues es como muy consciente de su desarrollo y de su concepto. Bueno, ese es su saber usar el aparato crítico, ¿vale? Entonces, hay quienes pueden valorarlo mucho, hay quienes lo dejan pasar, da igual, etcétera, ¿no? Pero creo que en general, una tendencia muy habitual entre los profesores es que la claridad en lo que plantee un alumno es el criterio fundamental, ¿no? Si es, y tampoco es que tengamos como una medida específica, ¿no? Así cuantificable completamente. Si es clarísimo lo que quieres trabajar, eso casi siempre comporta un 10. Si fuiste claro, pero como que te tropezaste un poquito y al final no fuiste tan consecuente con lo que decías que ibas a hacer, bueno, te falló por acá y alguien podría señalártelo y decir, bueno, ok, va, un 9, ¿no? Si decías que tenías claro algo, pero te fuiste para un lado y luego para otro y luego para otro, y total que no concluiste lo que decías que ibas a hacer, pues bueno, a lo mejor ya hay un ochocito. Y además, si le sumas que tal vez no está cuidada la redacción, pues no se puede, digamos, vas combinando un poco los criterios. Y siempre, ojo, tengámoslo presente de esta manera. Creo que esto también es una especie como de convicción implícita en los docentes, ¿no? El número, si no es el 10, intenta ser un número que trata de avisarte que hay que poner atención en alguna cosa, ¿no? Y bueno, en definitiva, hay que procurar, y esto lo digo como crítica a mí mismo, en primerísimo lugar, devolver trabajos a los estudiantes pues con las señalaciones necesarias, porque pues claro, puede que tú no saques 10, pero tampoco te devuelven el trabajo y eso puede ser problemático porque no acaba de entender uno pues en qué falló, ¿no? Entonces, creo que también es importante, ¿no? La retroalimentación del docente, ¿no? Para ayudar, no solo para justificar la calificación, sino en el sentido más estricto, para ayudar a ver en qué cosas hay que corregirse uno como estudiante, ¿no? Pero bueno, digamos, eso es como derivado de esto de los criterios, pero grosso modo es esto, Sergio, un poco aprender, digamos, a procurar justicia ante el trabajo que el estudiante ofrece y mínimamente estos criterios muy generales, muy elementales para, para evaluar un trabajo, ¿vale? No sé si con esto te transmito algo, Sergio. Sí, muchas gracias. Justo lo preguntaba, claro, pues por los trabajos finales, pero además porque, pues, algo de la sesión pasada me llamó mucho la atención, que era como, eh, bueno, yo entendí que era como que los trabajos finales son como una especie como de entrenamiento, ¿no? Entre comillas, como para hacer ya trabajos mayores, ¿no? Como la Claro. tesis. Entonces, justo, pues supongo que quizá no directamente, pero sí todo esto pues se va como trasladando, ¿no? A Claro, ese campo. claro. Entonces, sí, Sí, muchas gracias. órale, no hay de qué, gracias a ti.
Bueno, Carlos, pues con estas preguntas yo creo que Bueno, ya el profe, próximo curso podemos pedir un trabajo final sobre los trabajos finales, ¿no? Este, muy interesantes las preguntas. Creo que había alguien más, pero está bien, parece que ya bajó la mano. sí, no, sigo aquí. Ok, no, pero no Sí. sé, Carlos, primero dime. No sé si tenga tiempo, si no, no importa. Porque Yo no vienen tengo duras, problema. vienen con todas las preguntas, entonces, Está muy bien. Si quieren, bueno, y si estamos en tiempo, ¿no? También, pero ya no. ya tenemos poco tiempo. Si puede ser breve, por favor, Fabián. Ok. Bueno, es que no era tan breve, pero trataré de hacerlo. ¿Qué recomendación da para alguien que, por ejemplo, se quiere ahora abarcar, por ejemplo, un problema desde la filosofía, ¿no? Llámese la realidad social, porque, bueno, pareciera como que hay un exceso, ¿no? De análisis sobre conceptos, autores, pero a mí, por ejemplo, siempre he tenido problemas porque yo provengo de ciencias sociales No. y pues evidentemente como que en ciencias sociales me dicen que son temas muy filosóficos y en filosofía como que son temas muy sociales, ¿no? Justo porque las dimensiones parecieran como que, parece como que yo las tengo más claras en ciencias sociales, en tener un imaginario, partir desde un problema de investigación claros, ¿no? O sea, como cosas que puede uno deducir y que de tal manera puede pensar que puede comprender la causa, ¿no? Por ejemplo, el desempleo estructural, la lucha comunitaria de tal o cual movimiento social, etcétera, ¿no? Pero en filosofía quisiera como una recomendación justo para abordar problemas pues que a mí me interesan, pero desde el aspecto filosófico, porque pues no quiero que vuelva a pasar que la modalidad de pues mi análisis conceptual vaya a ser pues otra vez como que coincidente con el análisis de las ciencias sociales, ¿no? Claro. Bueno, mira, ok, una recomendación, vamos a llamarla así, práctica, muy práctica, digamos. La corriente de la sociología, bueno, todo el campo de la ciencia sociológica, ¿no? Una ciencia, con todas las de la ley, creo que se corresponde muy bien en filosofía con áreas que tienen que ver con la filosofía política, principalmente con la filosofía política, porque claro, política se entiende no solo en el sentido de la gubernamentalidad o de las instituciones políticas, sino en un sentido muy amplio que abarcan incluso la constitución de la sociedad, ¿no? O sea, identidades culturales, identidades comunales, ¿no? Relaciones obviamente de poder entre las sociedades, etcétera, ¿no? Entonces, una mirada filosófica sobre problemáticas de esa naturaleza, ¿sí? Desde luego que pasa por el esclarecimiento de conceptos, ¿no? Digamos, ahorita estaba en un plano un poquito estándar, ¿no? Pero inclusive entre los colegas y las colegas filósofas, ¿no? Se puede, obviamente, y es muy deseable, adentrar en problemáticas de otras áreas del conocimiento, no solamente quedarnos en la filosofía, ¿no? Sino que uno puede aproximarse a otras áreas del conocimiento. ¿Cómo? Bueno, eh, una posibilidad, hay varios modos de aproximación filosófico a otras disciplinas. Una puede ser justamente el análisis conceptual, es decir, a ver, ¿cuáles son los supuestos, ¿no? De la teoría, digamos, equitativa de tal estado, de tal perspectiva política, de tal grupo social, etcétera, ¿no? O sea, ¿cuáles son los supuestos teóricos que están detrás de un determinado fenómeno social? Por ejemplo, uno puede preguntarse filosóficamente, ¿cuáles son los conceptos teóricos que están sosteniendo a manera de hipótesis, o sea, de supuestos, ¿sí? Al ZLN, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí te puedes ir a rastrear, a ver, aquí que está funcionando, ¿es marxista? ¿Es de pueblos originarios? ¿Es de teología de la liberación? O sea, puedes ir descifrando, ¿no? Y a lo mejor te puedes dar cuenta que es una mezcla, ¿no? Pero justo el que lo vayas reconociendo conceptualmente te permite ir comprendiendo, digamos, como el horizonte teórico desde el cual un determinado movimiento social, en este caso el del ZLN, se articuló y se fue y se sigue, obviamente, modificando, ¿no?
Esa es una perspectiva, ¿no? El análisis conceptual teórico. Otra perspectiva puede ser justamente la de rastrear la manera en la cual un determinado problema social se fue gestando. Dicho de una manera más técnica, podríamos decir que eso es una suerte de estudio genealógico, ¿no? Que eso es una manera de proceder filosóficamente, es decir, ir notando, ubicar el fenómeno social en concreto y tratar de ir rastreando, ahí te tendrías que apoyar naturalmente de la historia, tendrías que ir rastreando cómo es que se fue dando, qué detonó tales acontecimientos para que ese fenómeno ocurriese, ¿no? Y tratar de ir describiendo qué conceptos andaban en la base de ese fenómeno social que tú quieras ir analizando, ¿no? Entonces, un estudio genealógico sería otra forma filosófica de abordar un problema sociológico. Eh, Otra manera es que te lo derives a ramas de la filosofía en particular. O sea, podrías derivar problemas éticos a partir de tu problema social que observas, digamos, ¿no? O sea, cómo fragmenta ciertas prácticas morales un problema socioeconómico de una determinada comunidad, por poner un caso, ¿no? También puedes analizar la perspectiva estética, ¿no? O sea, qué prácticas, qué expresiones artísticas, culturales, de performance, acontecen en los fenómenos políticos del caso, ¿no? Un ejemplo muy concreto. Podrías, desde una lectura estética, o sea, desde una perspectiva filosófica en ese campo, analizar el sentido justamente de las pintas, de las expresiones en los murales, en los monumentos otrora hiperculturales del país, como resultado pues, de las protestas del feminismo, de las protestas de la lucha de género. O sea, ese análisis estético sería otra mirada filosófica, pero fíjate, desde la estética, que es un campo filosófico en particular, ¿no? Entonces, por lo menos estas tres, ¿no? Análisis teórico general de los conceptos que fundamentan un problema, genealogía de una determinada situación o problema política social que te interesa, o análisis por áreas de la filosofía, ética, estética, filosofía política en concreto, filosofía de la economía, filosofía del derecho, de un determinado problema, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues tú te vas nutriendo del bagaje filosófico del caso para apoyarte a ti en el análisis de un problema sociológico, político o de la naturaleza que consideres pertinente, ¿no? Es una talacha un poquito más grande, pero la ventaja es que tú tienes otra formación que te ayuda a complementar esta otra. Entonces, pues ahí tienes una muy alta ventaja que debes aprovechar bastante y creo que sería muy provechoso no solo para ti, sino pues para el campo en el que quieras incidir, ¿no? No sé si mínimamente con esto te aclaro algo y ya para no extenderme. No, sí, ilustrativo, muchas gracias. Gracias a ti, Fabián. Muy bien, pues yo creo que ahí le dejamos. Ya Bien. es más o menos tarde, 8:30. Muchísimas gracias nuevamente, Carlos. Creo que nos diste una perspectiva muy interesante y con muchos matices. Entonces, pues seguimos. Vamos a tener la siguiente sesión el viernes. Va a estar el doctor Carlos Oliva